muchas gracias, primero que antes que nada, antes que nada por la invitación. Es un placer estar aquí. Recuerdo cuando estábamos estudiando la licenciatura juntos, fueron unos momentos muy, muy bonitos. Claro, Y bueno, me gusta mucho el objetivo de CIEM. Me parece muy, muy, muy bueno para fomentar la enseñanza de las matemáticas y en México. Y por eso me encantó mucho poder participar en este congreso. Y pues bueno, eh, voy a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Está bien? gracias. Y normalmente las charlas que doy las doy con pizarrón y en una combinación de dos. Pero bueno, como ahora hay, pues bueno, la situación es diferente, pues voy a tratar de hacerlo con mi iPad y espero que funcione. No lo he intentado antes, pero vamos a ver qué tal funciona. Y Claro. bueno, pues entonces voy a comenzar aquí. um, con lo siguiente, pues eh, bueno, entonces este es un trabajo conjunto con, eso es el título de la charla. Perdón por no escribir las cosas en español. No tuve mucho tiempo para traducirlas, pero voy a traducir todo. Y lo que me interesa en esta charla es lo siguiente. Voy a dar un viaje entre unos objetos matemáticos que se llama, o una teoría que se llama teoría cinética, y cómo se puede pasar de la teoría cinética a lo que se llaman ecuaciones de evolución macroscópicas. Es un trabajo con el que he colaborado con mucha gente. Entre ellos está Christian Schmeisser de la Universidad de Viena, Antoine Mellet de la Universidad de Maryland y Ludovic Cesbron de la École Polytechnique. Y voy a dar un poco de motivación de por qué nos interesa este problema y de dónde viene. Pero antes que nada, quiero mostrarles algo que puede resumir en un video lo que lo que les quiero contar. Y es lo siguiente. Consideremos esta imagen que tengo aquí. Este es un cubo, o son dos cubos, y cada uno tiene gases diferentes. Uno es el gas rojo y el otro es el gas azul. Y lo que uno puede pensar o lo que se puede imaginar es dos cuartos en los que hay dos tipos distintos de gases que están separados por una pared. Y como todos sabemos, los gases, las moléculas se mueven. Y lo que pasa es que, por ejemplo, aquí tenemos dos gases. Uno de ellos, el del lado azul, es más caliente, por eso se mueve más rápido. Y cuando se quita la pared, empiezan a mezclarse todos estos gases y todas estas partículas empiezan a interactuar. Ahora, si le hacemos como un zoom in en esta imagen, lo que vamos a ver es un montón de moléculas que están interactuando con las otras, y esto nos da como resultado un, una, una, Pedrito, un- una, Pedrito, una Pedrito. percepción, digamos, macroscópica que podemos, digamos, percibir. Por ejemplo, si tenemos una corriente de aire, cuando nos pega, nos toca nuestra mano, podemos percibir que hay una corriente de aire cuando tenemos un aire acondicionado o que sea. Entonces, pero todo esto está compuesto de moléculas que están interactuando entre sí y que, digamos, tienen un comportamiento promedio que se puede que pues, se puede percibir con nuestros sentidos. Entonces, esta es la idea de lo que les quiero comentar. Es un área de las matemáticas que se llama análisis multiescala, porque aquí, como pueden ver, hay muchas escalas. Está la escala de los átomos y luego está la escala de cuando vemos, por ejemplo, todas estas moléculas que están este, interactuando entre ellas mismas. Podemos ver como densidades.
¿verdad? Entonces, esto es lo que les quiero contar y entonces esto está relacionado con lo siguiente. Les voy a contar una cosa que se llama, que se llama difusión y otra cosa que se llama difusión normal. La difusión es básicamente lo que quiere decir es el desplazamiento de partículas y hay ecuaciones que modelan esto. Y este tipo de ecuaciones son ecuaciones en derivadas parciales. Y esta es una de las de las ecuaciones diferenciales parciales más famosas, que es la ecuación de calor o ecuación de difusión. Y lo que quiere decir es que, o lo que nos quiere, lo que expresa esta ecuación es lo siguiente. Tenemos aquí la derivada con respecto al tiempo de g. G es la función que queremos encontrar, que depende del espacio y tiempo. Esta constante aquí se llama el coeficiente de difusión. Y aquí tenemos la segunda derivada parcial con respecto al espacio de g. Y aquí estoy considerando esta ecuación en todo el espacio, en toda la recta real. Y el tiempo va desde cero hasta infinito. Y este tipo de ecuaciones lo que tenemos que añadir es una condición inicial y cierto comportamiento al infinito. Pero no voy a discutir eso. Lo que quiero nada más que se queden con esto es que hay cierto tipo de fenómenos que pueden ser modelados con ecuaciones diferenciales. En este caso, lo que les estoy mostrando es una ecuación en derivadas parciales. Y aquí la condición inicial es una cosa que se llama delta de Dirac. Y nada, lo que quiere decir aquí es que es nada más, todas las partículas están concentradas en el origen. Y cuando echamos a andar esta ecuación, lo que observamos es lo siguiente. Al principio lo que vemos es solo una concentración de partículas en el origen, pero cuando dejamos a echar a andar esta ecuación, lo que vamos a ver es que esta concentración que está totalmente en el origen se suaviza y toma esta forma, que es una forma de una campana, y hay cantidades o promedios que podemos tomar de este tipo de funciones que son los siguientes. Por ejemplo, esta cantidad aquí que está entre brackets se llama desplazamiento cuadrático medio y no es nada más que la desviación estándar. Aquí, por ejemplo, en este caso, vamos a tener x menos mu. El mu es el promedio de g. Ese es el primer momento, digamos, que tomamos g multiplicado por x. Si g es par, entonces este es impar, entonces este es cero. Y el desplazamiento cuadrático medio va a ser proporcional a t. Si volvemos a pensar en este tipo de partículas que se están moviendo, si tenemos todas las partículas en el origen y las empezamos a ver cómo se empiezan a difuminar, digamos, lo que quiere decir este desplazamiento medio es nada más que qué tanto se han desplazado del origen en promedio. Vamos a tener muchas partículas, pero esto nos dice una cantidad estadística. Y lo que um, me gustaría mostrarles es lo siguiente. En este tipo de procesos, es un proceso estocástico en el que se tiene una partícula y sigue un movimiento browniano. Para los que si no conocen qué es un movimiento browniano, lo que pueden pensar es si ponen a calentar agua y le ponen unas partículas, no sé, alguna cáscara o lo que sea, esa partícula empieza a moverse en la superficie del agua y el movimiento que sigue es un movimiento browniano. Aquí tengo eh, tengo este video donde muestro tres imágenes. Si pueden ver aquí en la parte superior, la escala es de 0 a 500 y aquí en la parte inferior derecha tengo aquí la escala es de 0 a 100.000. Ahora, en esta parte lo que tengo es una escala de 0 a 50.
Entonces pueden ver que hay una diferencia muy grande de escalas entre estos tres fenómenos. Y lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando dejamos una partícula que se mueva siguiendo un movimiento browniano, por ejemplo en esto, y dejamos no solo una partícula, pero muchas. Vamos a ver cómo esta población se empieza a mover y lo que básicamente, este es un proceso estocástico, digamos, a nivel de partículas, y lo que estoy describiendo en esta parte izquierda es la evolución de la población se llama ensemble, como conjunto. Eh, hay una gran diferencia entre este fenómeno y este otro fenómeno. En este tipo de fenómeno, lo que se llama es un fenómeno que se llama superdifusión, y es otro proceso estocástico en el que tenemos partículas que se mueven siguiendo un movimiento browniano, pero de vez en cuando hacen grandes saltos. Eh, y, y bueno, entonces déjenme regresar para acá. Entonces lo que Lo que vemos es que en este caso en el que tenemos el movimiento browniano, que a nivel microscópico son partículas que siguen movimientos browniano, a nivel macroscópico se pueden describir a través de esta ecuación de difusión y obedecen la ley de que el desplazamiento cuadrático medio se comporta como una constante multiplicada por t. Sin embargo, hay otros fenómenos en los cuales el desplazamiento cuadrático medio no se comporta como t, como una constante eh, multiplicada por t. Y están estos dos fenómenos que les mostré, uno que es subdifusión, en el que las partículas se mueven muchísimo más lento, y otro es superdifusión, en el que las partículas se mueven mucho más rápido. En el video que les mostré, en la superdifusión, lo que pasa es que las partículas eh, pueden hacer grandes brincos. Y esto no es solo digamos, artefacto o una idealización matemática, sino que esto ocurre en ejemplos en física, por ejemplo. Ya les dije, por ejemplo, esta va a ser la trayectoria que traza una partícula cuando sigue el movimiento browniano, y esto va a ser la trayectoria que traza una partícula siguiendo un movimiento que se llama alpha stable de Levi, o alfa estable. Y lo que quiere decir es que de vez en cuando hace grandes saltos. Este tipo de fenómenos se han observado, por ejemplo, en física de plasmas. Por ejemplo, cuando en estos reactores de fisión, lo que quieren hacer es simular las condiciones del Sol. Y hay partículas que se encuentran como navegando en ciertas regiones y de repente hacen grandes brincos. Y se ha demostrado que este tipo de fenómenos ocurren naturalmente en ese tipo de condiciones. Bueno, entonces lo que les voy a contar, lo que voy a seguir, la estructura de esta charla es la siguiente. Lo que ya les mostré ahorita es la difusión normal y la difusión anormal. ¿Cuáles son las dos diferencias entre estos dos fenómenos? Les voy a mostrar un poco de un fenómeno que se llama quemotaxis y unas ecuaciones para modelar eso que se llaman ecuaciones de Keller-Segal. Y después les voy a contar algo de una bacteria que se llama Escherichia coli. Y les voy a dar una descripción que se llama mesoscópica. Y al final les voy a mostrar cómo se puede hacer un análisis multiescala en este tipo de fenómenos. El análisis multiescala, otra vez, como les comenté, es una especie de, um, de, de, de ir de moléculas a ecuaciones tales como densidades de aire entre otras cantidades. Bueno, entonces les voy a contar de otros tipos de fenómenos donde se pueden observar este tipo
de procesos. Y uno de ellos es con esta Spider Monkeys, que son los de mono araña. Y estos mono araña viven en Chiapas, creo. Y lo que hacen ellos es para cuando están buscando comida, viven en los árboles, entonces empiezan a brincar de árbol en árbol para buscar comida. Y hace tiempo, creo como unos 7 años, unos investigadores en Chiapas colocaron GPS en estos monos, y lo que vieron es que de vez en cuando brincan, viajan grandes distancias y de vez en cuando se paran, comen o buscan comida por ahí, y luego si no encuentran, se van al siguiente árbol y así siguen. Entonces, lo que se puede hacer con este tipo de cuando se hace este tipo de estudio de trayectorias de estos monos, es lo siguiente. Um, lo que se hace es hacer es una gráfica en el log-log en el que se puede, si se grafica la posición en la cual este mono se para, se puede ver que, de hecho, el desplazamiento cuadrático medio se comporta como t a la 1.7. Esto quiere decir que es un movimiento superdifusivo. Recuerden que si el exponente aquí es mayor a 1 es superdifusivo, si es menor a 1 es subdifusivo. Y hay otro tipo de animales, de hecho, o insectos también que siguen este tipo de comportamiento, como el coyote, el albatros o las abejas. Y esto es un fenómeno que se llama estrategia de cacería, o foraging hypothesis en inglés. Y lo que quiere decir es que los animales o insectos, cuando están buscando comida y la comida está esparcida en un gran territorio, la estrategia más eficiente para buscar esa comida es hacer un tipo de movimiento súper difusivo. Y una de las razones por las que empezamos a interesarnos en esto es por este tipo de aplicaciones. Y bueno, les comenté también otro tipo de aplicaciones que existen, por ejemplo, en física de plasmas. Y um, bueno, otra cosa que les quería también comentar es que este tipo de procesos que les voy a mostrar es un proceso de modelación que está muy conectado con lo que el profesor Upton Chock nos estaba contando, en el que eh, una vez que estudiamos un fenómeno, lo que queremos hacer es establecer un tipo de ecuaciones que nos permitan hacer predicciones y que, por supuesto, que estén en acuerdo con lo que vemos experimentalmente. Y muchas veces en este tipo de de proceso, lo que se tiene que hacer es, se quiere estudiar un fenómeno, tenemos las ecuaciones y tenemos otra componente esencial que es el cómputo científico. Y en el cómputo científico, como decía Edgardo, es algo muy importante porque, de hecho, todo el tipo de ecuaciones que les voy a mostrar todas no se pueden resolver de forma analítica, se tiene que hacer, se tienen que desarrollar métodos numéricos para hacer el estudio de ellos. Entonces es muy importante el aprender todo este tipo de matemáticas. Y lo que también les voy a mostrar es que todas esas matemáticas que aprendemos en la licenciatura, en el bachillerato, son muy importantes porque nos permiten después tener una mejor percepción o poder hacer un mejor estudio de los fenómenos que nos rodean. Um, bueno, entonces ahora lo que más que antes, quiero mostrarles ahora lo siguiente. Esto de chemotaxis hay muchísimas, mucha nomenclatura que voy a introducir. Y esto es uno de ellos, es que chemotaxis, que es un proceso en el que células o organismos cambian su estado de movimiento reaccionando a la presencia de un químico, y estas bacterias o células se acercan a regiones que son más favorables a ellas
Por ejemplo, puede ser una región donde haya mucho más de esta sustancia o que les favorezca, y se alejan de regiones en donde hay mucho menos de esta sustancia, o que hay otras condiciones como luz, como calor o otro tipo de cosas. Entonces, este proceso de quemotaques ha sido estudiado muchísimo, y el, uno de las primeras, primeras personas que estudió esto fue Patlak, y él estaba interesado en estudiar una amoeba que se llama, eh, creo que se llama Dixie, se llama, es como el nickname de esta amoeba. Y este tipo de ecuaciones que él introdujo, que es la que aquí vemos aquí abajo, resultó ser de bastante utilidad. Él logró predecir o hacer muy buenas predicciones de sus experimentos. Y después Keller Siegel, estudiando una bacteria que se llama Escherichia coli, postularon estas ecuaciones para la modelación de este tipo de fenómeno. Y este tipo de ecuaciones, no sé si todos hayan visto este tipo de ecuaciones de verdades parciales. Y lo que voy a hacer aquí es explicarles qué es lo que hace cada término. Este término, bueno, primero, antes que nada, la Rho, lo que quiere decir es la densidad de bacterias, y la S es la densidad del chemoattractant, que le llamo, como una sustancia química a la cual las bacterias persiguen. Esta ecuación que tenemos aquí es básicamente el primer componente es la divergencia del gradiente de Rho. Esto es nada más y nada menos que el laplaciano. Entonces, la primera parte es la ecuación de calor, y la segunda parte es la divergencia de menos Rho multiplicada por el gradiente de S. Y esta parte lo que nos dice, si hacemos un análisis más cuidadoso, lo que nos dice es que bacterias se van a ir hacia regiones de mayor concentración de S, y la segunda ecuación, que es una ecuación acoplada con Rho, lo que nos dice es que estas bacterias, de hecho, segregan esta sustancia S también, y cuando la segregan, alteran la distribución de la sustancia en la región donde están habitando, y esto hace una retroalimentación entre estas dos ecuaciones. Y esta es una de las ecuaciones que les voy a contar cómo se pueden deducir. Y lo que les acabo de decir es básicamente una postulación fenomenológica del fenómeno. Y aquí lo que estoy diciendo es, básicamente en términos intuitivos, qué es lo que hace cada término. Y de esta forma, de hecho, hay muchas ecuaciones que se pueden postular de esta manera. Aquí les voy a contar un poco más de lo que esta bacteria Escherichia coli hace, y les voy a dar una descripción mesoscópica de esta bacteria. Eh, esta bacteria es una especie de rectángulo, o como un esferoide, y tiene flagelos en la parte en la superficie, y estos flagelos rotan. Y cuando rotan en la manera contraria a las manecillas del reloj, empiezan a moverse en línea recta, lo cual se puede ver en esta imagen, pero de vez en cuando ellas paran, los flagelos rotan en sentido contrario. Eso hace que estas bacterias giren en el sentido de las manecillas del reloj, y después um, empiezan a girar otra vez en sentido opuesto a las manecillas del reloj, y se empiezan a mover en línea recta. Entonces, lo que vemos en los experimentos es algo así. Tenemos la bacteria que viene aquí, viaja en línea recta, se para, viaja en línea recta, se para, escoge una nueva dirección, viaja en línea recta, y así continúa. Esto es más o menos lo que hace o lo que pasa a nivel microscópico, lo que veríamos a un nivel, si lo viéramos con un experimento. Y
Lo que ahora quisiera, les quiero contar es lo siguiente. Voy a cambiar aquí de, de pantalla. Nada más déjenme. Bueno, no lo encuentro. Bueno, voy a continuar aquí. Bueno, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Les voy a dar una pequeña introducción a lo que se llama la teoría cinética y los diferentes niveles de descripción de un sistema de partículas. Digamos, vamos a enfocarnos solo en estas tres imágenes aquí. En lo que tenemos en esta parte es lo que les mostré al principio, que eran los átomos que estaban interactuando con otros átomos. Y ese tipo de descripción se llama una descripción microscópica. Y aquí lo que tenemos es siguiendo las leyes de Newton, es que para cada partícula, entonces, si tenemos, por ejemplo, 10 partículas, vamos a tener I, que varía desde 1 hasta 10. Y para cada uno de esos números vamos a tener dos ecuaciones. X, esta cantidad que se llama, o que sería la derivada de X, Y, va a ser, bueno, eso va a ser lo que quiere decir, lo que quiere decir la velocidad. La derivada con respecto al tiempo de xi es igual a VI. Y aquí lo que tenemos, la segunda ecuación es derivada de v con respecto al tiempo es igual todas las fuerzas que actúan en esa partícula. Entonces, estas son simplemente las leyes de Newton. Y lo que esta fuerza va a representar es, por ejemplo, si tenemos las partículas que son cargadas magnéticamente, digamos, que tienen cierto signo. Por ejemplo, si son electrones y tenemos un campo magnético fuera, el campo magnético va a influenciar el movimiento de estas partículas. Y veamos que para cada partícula vamos a tener un sistema de ecuaciones diferenciales para su posición y su velocidad. Y el espacio-fase, digamos, donde se mueven estas partículas, va a ser del orden 2n más 2n más 1. Entonces vamos a requerir 4n más 1 variables para describir este sistema de partículas. Pero imagínense que tenemos, por ejemplo, en un cuarto normal, vamos a tener como millones de partículas. Y si uno quiere describirlas, eh, cada una de ellas, es imposible. Entonces lo que se hace es, digamos, correr las simulaciones con cierto número de, no sé, miles de partículas y ver qué es lo que pasa. Estudiar propiedades estadísticas y todo ese tipo de cosas. Pero una idea muy buena que de hecho fue introducida por James Clerk Maxwell fue decir, bueno, no queremos ver el movimiento de cada una de estas partículas, no vamos a poder decir nada. Lo que quiero es, en lugar de cada una de esas partículas, lo que quiero ver es una propiedad estadística. Lo que me interesa en lugar de ver el movimiento de cada partícula, quiero ver la probabilidad de que hay una partícula en la posición X con velocidad v y en el tiempo t. Y este tipo de función va a ser una función que depende de x, v y t. Tiene una complejidad mucho menor que este tipo de ecuaciones. Aquí vamos a tener, digamos, para n ecuaciones diferenciales ordinarias, pero aquí solo vamos a tener la, la variable va a ser nada más una función que depende de x, v y t.
Esta sería la descripción mesoscópica y la descripción macroscópica sería lo que pasa con las cantidades estadísticas relacionadas con esta función. Por ejemplo, si tenemos un cuarto, como les que había contado, en el que en el que estiramos la mano y hay algún ventilador encendido, vamos a poder detectar en nuestra mano la densidad. Todas esas moléculas que nos están impactando en nuestra mano van a ser descritas por esta densidad. Y lo que quiere decir es nada más, lo que tenemos que hacer es agarrar esta función y hacer la integral con respecto a las velocidades. Si hacemos la integral con respecto a las velocidades, nos queda una función que solo va a ser dependiente de la posición y del tiempo. Pero hay otras probabilidades estadísticas, por ejemplo, la velocidad o el momento, o podemos sacar el segundo momento de esta función f, sería v cuadrado aquí, y esto nos dirá la temperatura. Y de hecho, este es un programa de cómo ir de un sistema de partículas a un sistema mesoscópico a un sistema macroscópico. Es un problema muy, que digamos, ya tiene como bueno, ya tiene muchos años, pero fue o es uno de los problemas de Hilbert, que fue uno de los, al principio de 1900, del siglo pasado, Hilbert, que era un matemático bastante famoso, eh, le pidieron dar una lista de problemas que, según él, serían de gran influencia para las matemáticas, y este fue uno de los problemas que él postuló, y de hecho sigue abierto. No ha habido no se ha resuelto completamente, y de hecho no sé si conozcan que en las matemáticas hay unos premios que se llaman las medallas Field, y de hecho ha habido dos medallas Field que se han otorgado, que es como el premio Nobel a las matemáticas, y que han sido otorgadas a dos matemáticos, uno de ellos en 1994, que se le dio a Pierre Lyon, y otro a Cédric Villani en el 2010. Y aún así, este problema sigue abierto. Es un problema muy difícil que es bastante interesante. Y de hecho, la gran dificultad de este problema es que las matemáticas que se ocupan para hacer rigurosos todos estas conexiones es bastante difícil. Y yendo un poquito atrás hacia la charla que estaba dando Edgardo con respecto a esto que se llama Machine Learning y inteligencia artificial. Uno de los grandes problemas en Machine Learning es hacer o dar estimaciones rigurosas de cuándo un método va a ser, a ser exitoso. Porque estos algoritmos son exitosos, digamos, hasta 80%, 90%, pero no hay digamos, en términos prácticos, pero no hay como estimaciones rigurosas que nos puedan garantizar que un algoritmo va a ser exitoso, digamos, 90%, 95% de las veces que lo apliquemos. Entonces, el hacer riguroso el análisis, el brindar rigor a las matemáticas, yo creo que es una actividad bastante importante porque nos permite realmente contestar de una forma más precisa los problemas que- problemas que son de gran relevancia. Entonces, bueno, les voy a contar un poco más sobre este tipo de límites que se llaman límites hidrodinámicos. Y lo que les voy a presentar ahora es la ecuación que va a ser la ecuación de la descripción mesoscópica. Y esta ecuación es una ecuación que se debe a Boltzmann. Y lo que tenemos en el lado izquierdo es una ecuación de derivadas parciales otra vez. Aquí vemos que tenemos la derivada parcial con respecto al t. Aquí tenemos el gradiente de f con respecto a x. Y esto va a ser multiplicado por b. Um, Aquí en la parte de la derecha tenemos esto de hecho es un operador. Un operador es digamos, como una función que actúa en funciones. Y lo que nos dicen estos dos objetos son lo siguiente. Si tenemos solo la parte izquierda y esto es igual a cero, lo que nos dice la parte izquierda es que partículas
recordemos otra vez que esta F es como una, podemos pensar en la descripción microscópica, lo que nos quiere decir son partículas que empiezan con cierta velocidad, se van a mover en esa velocidad por siempre. Y de hecho, este tipo de ecuaciones en derivadas parciales son bastante fáciles de resolver con términos, digamos, de forma analítica, pero cuando incluimos este otro término, ahorita les voy a mostrar un ejemplo concreto del tipo de operadores que tengo en mente. Eh, Esto ya requiere de resolver este tipo de ecuaciones usando métodos numéricos. Y lo que les voy a mostrar aquí es otra vez lo que tenemos aquí es otra vez esta descripción microscópica y lo que vamos a ver, lo que podemos ver desde un punto de vista más alejado sería la descripción macroscópica. Una forma de ver esto es la siguiente. Si, por ejemplo, si nos vamos a la cúpula de la catedral en Morelia y vemos en la explanada, vamos a ver muchas como partículas, que son las personas, y estas personas se van a mover a ciertas, digamos, se van a mover van a interactuar entre ellas y todo eso. Eh, pero si las vemos de una distancia más lejana, vamos a ver solo como masas, como ciertas densidades, y estas densidades son a las que yo me refiero con esta F. Son como una descripción más como de continuo, un poco más, una descripción más estadística de estas partículas que son las personas, y eso es lo que queremos estudiar. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer con este tipo de ecuaciones es lo siguiente. Se puede hacer un rescalamiento. Aquí lo que se les estoy mostrando es un tipo de operador de colisión, que es esto que se llama el scattering rate, o que es la tasa de dispersión. Va a ser dada por una función que va a ser como una exponencial que decae, ¿no? Porque eso tenemos aquí en menos b cuadrado. Y lo que pedimos, bueno, hay ciertas condiciones técnicas que le vamos a pedir a la M, pero lo que vamos a ver es que si hacemos cierto rescalamiento en el espacio y el tiempo, estos rescalamientos van a corresponder a, por ejemplo, cuando estamos viendo a las personas desde la cúpula de la catedral, que lo que queremos ver es la dinámica que ocurre dentro de este grupo de personas, va a ser el tiempo, la escala de tiempo ahí va a ser más lenta que la escala de tiempo en la que, va a ser más rápida, perdón, que la escala a la que vemos en la parte superior. En la parte, lo que veríamos en la cúpula sería solo una masa que empieza a cambiar poco a poco, y lo que queremos hacer con este rescalamiento es acelerar. Aceleramos todo ese tipo de interacciones, y por eso tomamos el límite cuando este epsilon tiende a cero, y lo que obtenemos es que el ρ, que era la integral de f con respecto a b, va a obedecer la ecuación de calor. Entonces, lo que hemos visto aquí es cómo pasar de una descripción microscópica a una descripción mesoscópica y después a una descripción macroscópica. Ahora, este tipo de límites es bastante clásico, ya es de los años 70, 80. Sin embargo, esto está conectado ahora con los procesos que les mostré al principio, que se llaman los procesos de superdifusión. Y como se pueden estudiar este tipo de procesos es como sigue. Lo que vamos a proponer es una ecuación que es bastante similar a la anterior, pero en donde la m, aquí que la denoto con una m alfa, que es parecida a esta, está dada por una ecuación que tiene decaimiento algebraico. Lo que quiere decir es que tiene un decaimiento mucho más lento que el exponencial. Esto va a decaer también a cero, cuando b tiene infinito tiende a cero, pero no decae tan rápido como esta. Y este tipo de ecuaciones lo que nos va a dar, de hecho, es una ecuación que se llama ecuación fraccionaria. Ahora, déjenme nada más
mostrarles otras. Ok. Me sacó de mi sesión. Que nada más conectar rápido. Bueno, no sé qué está pasando ahora. Bueno, les voy a continuar aquí en esta, um, con estas diapositivas. Bueno, de hecho, esta es la que quería. Bien, lo que tenemos aquí es que cuando mandamos el epsilon a cero en esta ecuación, lo que vamos a tener es que esta f, que recuerden que depende en espacio, tiempo espacio, tiempo y velocidad, se va a desacoplar en dos funciones. Una que va a ser solo dependiente de x, de la posición y el tiempo, y otra que va a ser dependiente solo de la velocidad. En este sentido, lo que vamos a tener es una ecuación muy parecida a esta, pero en donde aquí el operador que aparece aquí, que es el operador aquí se llama laplaciano, y este operador que aparece aquí se llama operador fraccionario, este, y que lo que tiene propiedades que nos permiten modelar ese tipo de fenómenos en donde existe esta superdifusión. Entonces, el tipo de fenómeno que quiero presentarles es el siguiente. Les mostré una foto más o menos la trayectoria de una bacteria que se llama como Escherichia coli. Y lo que pasó fue que en el 2009, unos investigadores encontraron que, de hecho, bajo ciertas condiciones en donde hay pocos nutrientes, esta Escherichia coli lo que hace es moverse de manera superdifusiva. Entonces lo que quisimos hacer es postular un modelo que nos permita predecir este tipo de comportamiento. En este modelo lo que estoy escribiendo aquí es lo siguiente. Esta parte que aparece aquí, que es la primera parte de este operador, se divide en dos. La primera parte es la que aparece aquí y la segunda parte es la que aparece acá. Aquí esto lo que tenemos es muy parecido a este primer operador, pero lo que tenemos aquí es C, que es un campo vectorial, que es fijo, y este va a ser, lo vamos a tomar el producto interno con V sobre la norma de V. Aquí tenemos un problema de regularidad, pero bueno, voy a brincarme esos detalles técnicos. Y lo que vamos a tener aquí es este operador que nos dice, vamos a tener un movimiento de difusión, pero con cierta tendencia a movernos hacia el campo vectorial C. Y lo que hacemos con este tipo de ecuaciones es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es reescalar, así como les dije en este ejemplo de cuando vemos gente que está en la explanada, en el centro, y estamos en la cúpula de la catedral, vamos a reescalar y vamos a obtener este tipo de ecuación. Y cuando mandamos epsilon a cero, lo que vamos a hacer es obtener una ecuación que se llama ecuación fraccionaria con cierta advección. Este tipo de ecuaciones, lo que les estoy mostrando aquí, de hecho, lleva páginas y páginas para establecer los límites rigurosamente. Y como, por ejemplo, en el área de biología, los métodos,
los aparatos que se utilizan son microscopio y todo ese tipo de cosas. En matemáticas lo que usamos son espacios funcionales. Entonces, en esta teoría, la que desarrollé aquí, lo que hicimos fue desarrollar ciertos espacios funcionales para ver qué tan, por ejemplo, qué tan regular son las funciones, si convergen a cierto tipo de funciones o no, y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay un gran paralelismo entre esta disciplina y otras disciplinas. Sin embargo, aquí aparecen cosas más abstractas, pero digamos que la idea es muy parecida. Y en este tipo de ecuaciones, no les dije muy bien qué era lo que me refería con ese tipo de operador, pero aquí está la definición precisa. Lo que quiere decir nada más que tomamos el valor principal en el sentido de Cauchy de esta cantidad, y este tipo de integrales se llaman, o de operadores se llaman operadores singulares de Calderon-Zygmunt, y tienen propiedades muy interesantes. No solo de una forma de aplicación, pero también en forma de matemáticas. Podemos hacer cosas muy interesantes con ellos. Y lo que tenemos además es que lo que les dije que era el desplazamiento cuadrático medio, lo que quiere decir es más o menos qué tanto se desplazan las partículas en promedio del origen, cuando empiezan en el origen, es proporcional a t sobre 2 entre alfa. Entonces podemos ver que de hecho esto es un desplazamiento súper difusivo. Ahora, bueno, como sé que ya es un poco tarde y todo eso, me gustaría dejarlo aquí. Pero hay muchas otras aplicaciones que se pueden hacer con ese tipo de ecuaciones. Y, por ejemplo, podemos ver qué es lo que pasa cuando tenemos como por ejemplo en un cuarto, cuando la pared pega una partícula pega con la pared, qué tipo de comportamiento queremos imponer ahí. Si por ejemplo tenemos una partícula que está sometida a un campo magnético y esta partícula está cargada, podemos deducir establecer cierto tipo de ecuaciones que nos permitan establecer la evolución de esas partículas, o cuando estas partículas interactúan a través de un potencial, este, y entre muchas otras cosas. Entonces, bueno, quisiera concluir aquí con lo siguiente. En matemáticas creo que es bastante importante cuando desarrollamos modelos. Lo que me gustaría decirles es que cuando hacemos modelación matemática, tenemos que tener muy presente que existen tres pilares muy grandes, que es cuando tenemos los experimentos, cuando postulamos los modelos, pero también hay otra parte que es muy importante, que es el cómputo científico, y esa nos permite resolver las ecuaciones que postulamos para ver si son relevantes al experimento que estamos estudiando. Pero no solo eso, sino que también el hacer el estudio analítico de las ecuaciones nos permite predecir o ver si hay alguna incongruencia en nuestras hipótesis, y nos permite analizar mejor de una forma más como holística los fenómenos. Entonces, bueno, creo que lo dejaría aquí. Muchas gracias, doctor Pedro Aceves. Ha sido muy interesante. Creo que nos hablas de algo que tiene un potencial y que creo que vale la pena siempre comentar. Esta relación que tenemos con la naturaleza y cómo justamente las matemáticas nos permiten comprender muchos de los procesos, ¿no? que a veces observamos, pero que en el fondo no entendemos lo relevante que pueden ser, ¿no? Entonces, esta tarde ha sido muy interesante. Empezamos escuchando una conversación muy valiosa sobre el sol, sobre el clima, su importancia para la Tierra, y después hemos tenido tres conversaciones que yo creo que tienen en común
el aspecto de ver a la matemática como un elemento muy valioso para poder comprender, diría yo, la naturaleza y los fenómenos que nos rodean. Así que muchísimas gracias, ha sido muy interesante escucharte y no sé si nos permites ver si